Hoy es 11 de diciembre de 2025 y en la República Dominicana se celebra el Día Nacional de la Bachata. Y para entender bien qué significa, tenemos una fuente que es una maravilla. A ver, cuenta. Es un artículo del periódico Diario Libre. Hicieron algo muy simple, pero muy revelador. Preguntaron a sus lectores en redes sociales cuáles son las bachatas más emblemáticas de la historia. Ah, qué buena idea. Y lo que vamos a hacer aquí no es un simple repaso o una lista de éxitos, ¿eh? No, claro. Vamos a usar esta selección, que al final es la memoria sentimental de la gente, como un mapa para un viaje increíble. El de la propia bachata. Exacta. El de una música que nació en los barrios más humildes, que fue despreciada y que acabó conquistando el mundo hasta ser patrimonio de la humanidad. Es que esa es la clave de todo para mí, que esta no es la lista de un crítico musical ni de un académico. No. Esto es el pulso de la gente. Es un documento casi emocional y nos va a permitir explorar la bachata no como un objeto de estudio, sino como lo que es, la banda sonora del pueblo dominicano, como dice el artículo. Totalmente. Veremos su metamorfosis, desde el dolor casi físico del amargue hasta el romance que dio la vuelta al mundo. Es la biografía de un país contada con guitarras. Pues empecemos por el momento en que esa biografía da un giro de guión, pero espectacular. Ya sé por dónde vas. La lista de los lectores apunta de forma casi unánime a un artista y una canción que lo cambiaron todo. Juan Luis Guerra y su Bachata Rosa. Claro. El artículo la define como un hito que transformó al género y lo proyectó al mundo. Es como si la bachata de repente se hubiera puesto su mejor traje de gala. Totalmente. Bachata Rosa es un punto de no retorno. Juan Luis Guerra hizo algo magistral. ¿El qué exactamente? Entendió el corazón melancólico del género, el ritmo, todo, pero lo envolvió en una producción impecable y, sobre todo, en una poesía que la bachata no había explorado así. ¿Es verdad? El artículo también destaca Burbujas de amor, que llama balada bachata. Esa hibridación fue una genialidad. Hizo que el género fuera accesible, incluso deseable, para un público que hasta entonces, lo miraba con mucho recelo. Claro, de repente sonaba en emisoras y en fiestas donde antes era impensable. Pero me pregunto, a ver, ¿no hubo rechazo por parte de los puristas? Claro que lo hubo. Me imagino a la gente diciendo, esto es muy bonito, pero ya no es la bachata de verdad, ¿no? Al escuchar esos arreglos, esas metáforas. Por supuesto. Siempre hay resistencia al cambio. Pero el impacto fue tan masivo que, silenció muchas de esas críticas. Guerra no eliminó el alma de la bachata. La sublimó. Eso es. La sublimó. Mantuvo la esencia del desamor, del anhelo, pero lo elevó a un plano universal. Y esto no surge de la nada, ¿eh? No. Coincide con una República Dominicana que en los 80 y 90 buscaba modernizarse, proyectar otra imagen. Y Guerra le dio la banda sonora para esa aspiración. Y ojo, no estaba solo. Los lectores también recuerdan Yo quiero andar de Sonia Silvestre. Otra interpretación icónica, según la fuente. Exacto. Demostraba que la bachata podía ser elegante, profunda. Esa legitimación es fascinante. Pero para que artistas como Guerra o Silvestre pudieran vestir de gala la bachata, tuvieron que tener una base muy sólida, ¿no? Una tela muy rica de la que cortar. Claro. ¿Cómo era esa bachata original, la del amargue, puro y duro? Pues ahí está el verdadero ADN del género. Y el artículo lo refleja perfectamente en la sección que los lectores llaman Clásicos del amargue. Me encanta el nombre. Aquí no hay metáforas poéticas. Aquí hay venas abiertas. Es la expresión directa del dolor. Nombres. Pues mira, Antoni Santos, El Mayimbe, fundamental. Los lectores eligen Antología de Caricias o Corazón Culpable. Escuchas su requinto, esa guitarra principal que es como un lamento, y lo entiendes todo, aunque no sepas la letra. Y junto a él aparecen otros pilares. Raulín Rodríguez con Dame tu querer o Luis Segura, El Añoñaíto, con esa mítica Pena por ti. Legendaria. El artículo va incluso más atrás, a las joyas de la vieja escuela, como Tus cartas llegan, de Ramón Cordero. La describe como pura nostalgia del estilo tradicional. Al escuchar estos temas, la palabra amargue cobra todo su sentido. Es que el concepto de amargue es mucho más que estar triste, ¿sabes? Es otra cosa. Es un estado del alma. Nace del éxodo rural a la ciudad, de la gente que llegaba a los barrios de Santo Domingo y se enfrentaba a la dureza, la soledad, la traición.
Y la bachata era su... Su válvula de escape, su terapia, su noticiero sentimental. Era una música funcional para escuchar en una esquina con una cerveza, para procesar las penas. Por eso conectó de una forma tan visceral. Contaba sus historias, sin filtros. Y a pesar de esa crudeza, de ser una música tan pegada a la realidad, ya había innovadores. Me llama mucho la atención que los lectores destaquen a Blas Durán con «Qué bien lo hiciste». Ah, Blas Durán. La fuente dice que incorporó guitarras eléctricas sin perder la esencia del amargue. Eso rompe un poco la idea de que era un género estático hasta que llegó Guerra. Es que nunca lo fue. Blas Durán fue un transgresor absoluto. Solo por lo eléctrico. No solo por eso, que ya era mucho, dándole un toque más agresivo, sino también por sus letras. Ah, Era el rey del doble sentido, de la picaresca, llevó el lenguaje popular, a veces un poco, bueno, procaz, un poco sí. un transgresor y un cronista de la picaresca desde luego. Exacto. Algunas de esas letras hoy generarían un debate intenso en redes sociales, pero en su contexto fueron una pequeña revolución. Totalmente. Demuestra que la bachata siempre estuvo viva, dialogando con su entorno, buscando formas nuevas. Y esa capacidad de evolución es lo que nos lleva a la siguiente gran ola, la que viene después de la sofisticación de Guerra. Ya. La bachata ya había sido aceptada en casa, pero le faltaba la conquista global definitiva. Y ahí entra en escena un grupo que lo cambió todo, y que los lectores, claro, mencionan sin parar. Aventura. Aventura. El artículo lo sitúa en románticas que marcaron una generación, con poeta enamorado, pero sobre todo en himnos que trascendieron fronteras. Con una canción en concreto. Con una canción que es probablemente la bachata más famosa de la historia, Obsesión. Sin duda. Yo me acuerdo perfectamente del verano que sonó esa canción. Aquí en España, en cualquier discoteca, gente que no tenía ni idea de lo que era la bachata, la cantaba de principio a fin. Fue un fenómeno. Un fenómeno cultural casi inexplicable en ese momento. Obsesión fue un tsunami. Y la clave para entenderlo, creo, está en el origen de Aventura. ¿A qué te refieres? Eran jóvenes dominicanos del Bronx, de Nueva York. Crecieron con la bachata de sus padres en casa, Claro. pero con el R&B y el hip hop en la calle. Su música es el reflejo perfecto de esa identidad dual, de ese Dominican York. No imitaban los sonidos urbanos de Estados Unidos, los vivían y los fusionaron con la bachata de una forma totalmente orgánica. Se nota en todo. En la forma de cantar de Romeo Santos, que tiene ese fraseo del R&B, en las líneas de bajo. Rompieron el molde. Por completo. El artículo cita la frase perfecta. Un tema que abrió las puertas de la bachata a un público global y revolucionó su sonido. La palabra clave es esa, revolucionó. Porque crearon un producto perfecto para el mercado global, pero sin que sonara artificial. Las letras seguían hablando de amor, pero con un lenguaje más moderno, más directo. Con toques de Spanglish a veces. Exacto, que lo hacía aún más atractivo fuera. La producción era pulida, pero mantenía el punteo de la guitarra bachatera como seña de identidad. Hicieron la bachata cool para una nueva generación. Y claro, abrieron una autopista, por la que después circularon muchos otros. La lista de los lectores lo confirma. Ya te digo. Mencionan a los herederos directos de ese sonido. Prince Royce con La Carretera, o el propio Romeo Santos ya en solitario con Propuesta Indecente. La fórmula estaba probada y funcionaba a la perfección. Y lo interesante es ver cómo, mientras esta bachata urbana conquistaba el mundo, en la República Dominicana el género seguía su propio camino. No se paró. En la era moderna, con artistas como Joe Veras, el chaval de la bachata, Zacarías Ferreira. Ellos siguen llenando estadios en la isla con un sonido quizá más apegado a la tradición, pero actualizado. Qué bueno. Esto demuestra la increíble salud del género. Evoluciona en paralelo, en casa y fuera, con distintas vertientes que conviven. Es un ecosistema musical completísimo. Hemos viajado desde el patio humilde de Ramón Cordero, ¿Ya ves? pasando por el Salón de Gala de Juan Luis Guerra, hasta el Club Global de Aventura. Y todo este recorrido nos lleva de vuelta a la fecha de hoy, al 11 de diciembre. Claro. Porque no es una fecha elegida al azar para celebrar el Día Nacional de la Bachata, ¿eh? No, para nada. Tiene un significado muy potente. Es el broche de oro a toda esta historia. ¿Por qué? Fue precisamente un 11 de diciembre, pero de 2019, cuando la UNESCO declaró oficialmente la música y el baile de la bachata dominicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El cierre del círculo. Exacto. La validación internacional definitiva para esa música que, recordemos, empezó siendo rechazada, asociada a lo vulgar, a la marginalidad. Hay una frase en el artículo de Diario Libre que lo resume de una forma que
que pone la piel de gallina. ¿Cuál? Dice, lo que nació en barrios marginados y patios humildes, hoy se baila y se canta en todo el mundo. Es que es literalmente eso, la crónica de una victoria cultural. Y ese reconocimiento tiene una dimensión social y emocional inmensa. Para los dominicanos, en la isla o fuera, la bachata es un ancla de identidad. Escuchar los primeros acordes de un requinto es sentirte en casa, da igual si estás en Madrid, en Nueva York o en Santo Domingo. Es su hogar sonoro. Por eso esta lista de los lectores es tan importante. No es un ranking, es un álbum familiar, un mapa de sus afectos. La prueba de que la bachata sigue siendo, como dice la fuente, la banda sonora del pueblo dominicano. ¿Qué viaje hemos hecho, de verdad? Desde el desgarro de los pioneros, que cantaban para sobrevivir a la pena, hasta la sofisticación de un genio que la vistió de poesía y la audacia de unos chicos del Bronx que la hicieron global. Todo guiado por el corazón del público. Es la historia de cómo una música se convierte en la voz de un pueblo entero. Y lo que es verdaderamente profundo es que esta historia, la de la bachata, no es un caso único, es un patrón universal. ¿Como el tango o el flamenco? Exacto. El tango en Buenos Aires, el blues en los campos de algodón, el flamenco en las comunidades gitanas de Andalucía, todos comparten un origen similar. Nacieron en los márgenes como una expresión cruda, auténtica, y fueron mirados con desdén. ¿Y al final? Y todos con el tiempo trascendieron ese origen para convertirse en símbolos universales de sus culturas. La lista que hemos analizado hoy no es solo un recopilatorio de éxitos, es un mapa de resiliencia cultural. Una reflexión final muy potente, la verdad. Y que nos deja una pregunta en el aire, para quien nos escucha. Si esta es la banda sonora del pueblo dominicano, ¿cuál es la banda sonora de nuestra propia comunidad? ¿O de nuestra propia vida? Buena pregunta. ¿Qué género o qué canción cuenta nuestra historia? Y sobre todo, ¿qué viaje ha hecho esa música desde sus orígenes hasta hoy? Porque en esas melodías que nos marcan, a menudo se esconde la clave de quiénes somos.